Cordial saludo para el tutor Luis Ángel Anillo y para el director del proyecto aplicado Luis Fernando Carrascal Porras. Tenemos la sustentación tal como indica la fase 4 del video de socialización de mi proyecto aplicado titulado Modelo predictivo para clasificación multiclase de ataques de intrusión en redes IoT mediante técnicas de Machine Learning. Quería hacerle como un pequeño bosquejo de los dos computadores que utilicé, tanto el Linux portátil como la torre de stock, que sí es en el dado Ubuntu sobre Linux. Ahí tenía. Muchísimas gracias. Bueno, pasando a esta toma donde podemos tener una mejor visualización, ya que estamos grabando un video desde la captura de pantalla para hacerlo mejor. Como decía, tengo 80 diapositivas preparadas o presentadas, dado la complejidad del trabajo, y pues tendría los 15 minutos que son requeridos, pues tendría 11.25 segundos por diapositiva. Entonces, eh, voy a hacer en la primera parte, bueno, como tenemos acá la agenda, introducción, problema, justificación, objetivos propuestos y el plan de trabajo. Voy a prácticamente a pasar de alto y voy a centrarme en los 4 resultados que entrego de los 3 objetivos específicos. Entonces ahí tenemos pues la introducción, nos centramos en el tema del área del conocimiento de la ciberseguridad, de la seguridad y la confiabilidad de las infraestructuras interconectadas, y me centro específicamente en una red del Internet de las Cosas del IoT, donde vamos a ver ataques de intrusión de tipo IDS, que significa Sistema de Detención de Intrusos. Bueno, el problema es que estrategias de Machine Learning permiten desarrollar un sistema de detección y clasificación multiclase de intrusiones en redes IoT y pues que garantiza una escalabilidad, un bajo consumo computacional y una respuesta en un tiempo casi real. Para nosotros va a ser muy importante ese tiempo que vamos a trabajarlo. El concepto de Near Real Time, considerando las limitaciones inherentes de los dispositivos IoT. Justificación, pues tenemos el análisis de datos, la ciberseguridad, las redes y la inteligencia artificial, y que pues son competencias altamente demandadas en el sector productivo de la ingeniería y tecnología. Esto como fue proyecto de grado 1, no vamos a verlo así a simple vista, casi que ver. El objetivo general pues es diseñar un modelo predictivo basado en técnicas de Machine Learning para la clasificación multiclase de ataques de intrusión en redes IoT utilizándose el dataset base, porque después utilizó pues uno más porque se dio cuenta el problema de desbalanceo del CIoT DIA 2024. Y los 3 objetivos específicos, los verbos de la taxonomía de Bloom son preparar, comparar y analizar. Acá vamos a preparar y tener todo el dataset. Entonces hacer mediante limpieza, selección de características y procesamiento de datos para habilitar el uso ya de modelos de clasificación multiclase. El segundo pues es hacer una comparación porque tomé más de 21 algoritmos y pues eso lo hago sobre el conjunto de validación, sobre el validation subset, y ya el tercer objetivo específico pues ya es analizar sobre el conjunto de prueba, a ver qué es su capacidad de generalización. Bueno, la metodología que seguimos es un enfoque y un framework del sample, que significa esas 6 palabras, 5 pasos. Entonces tenemos que el primero pues es la S de sampling, que es la identificación del dataset pertinente. Eh, Como ahorita vamos a abordar, pues aparte del base tomé otros 4 datasets porque teníamos una presencia de clases minoritarias en las 15 clases o familias de ataques, más el benigno son 16 y el benigno teníamos eh, bastante desbalanceo, y el problema era pues cuando queríamos analizar, que era una de las cosas que queríamos también, el binario, para solamente verlo como ataque de intrusión o benigno. Y pues ya entregar acá
la división estratificada del train, validation y el test, que para nuestro caso el train tomamos de entrenamiento al 85% y el otro 15 restante lo tomamos 7.5 para cada uno, tanto para la validación como para el test. De segundo tenemos pues el análisis, toda la exploración y comprensión del dataset, básicamente un EA. En el model processing de esa palabra simple, pues ya viene en ese tercer paso la comparación preliminar de algoritmos y pues ahí también vemos pues la búsqueda de la optimización de los hiperparámetros, que para nuestro caso utilizamos random shares. Ya el cuarto paso pues que es el aprendizaje, que es dentro de ese tipo de cosas pues ya nos quedamos con, dentro de esos más de 21 algoritmos nos quedamos con una sola familia, desechamos otras 4 familias porque vemos que no tenemos un comportamiento para nada lineal. Entonces, este método de ensamble, pues con su comportamiento no lineal, podemos capturar pues la complejidad eh, de estos patrones de tráfico de red que no se pueden modelar bajo una función lineal. Acá vemos también pues las curvas de aprendizaje y sobre todo la importancia de características, ¿sí? El Fairchild Importance, la importancia de cuáles son los mejores, que para nuestro caso de los 83 bajamos a 40 y esos 40 cuáles son los mejores. Y por último, el quinto paso, la evaluación. Bueno, pasamos al resultado 1, que es la preparación y optimización del dataset, que corresponden pues al objetivo específico número 1. El dataset que utilizamos es de una universidad de Canadá, específicamente la Universidad Newbridge de Canadá, y ellos tienen un instituto que se llama el Canadian Institute for Cybersecurity, que es el CIP. Entonces allá encontramos, este es un dataset público de, con, destinado a la investigación, como es el caso de nuestro proyecto aplicado. También se encuentra en la plataforma de Google, de hecho como en 2 usuarios diferentes. Pues ya específicamente este día que viene de la dual función, porque pues él es como para identificar tanto anomalías, que fue la parte que nosotros utilizamos, como la identificación de los dispositivos, que no lo quisimos abordar. Y en ella pues abordamos los 15 tipos de ataques. De esos 15 se clasifican en 7 categorías o familias principales, que son la denegación de servicio distribuido, la denegación del servicio, denial of service, los tipos recon de reconocimiento, los basados en web, los de fuerza bruta, los de spoofing y ya malwares como el Mirai, que son específicos de la IoT, pues como pertenece a, a estos de la UNB Neto del 2023 y 2024, esos papers de esos datasets proporcionados. Cuando lo vemos, así es la forma como lo descargamos. Ellos son muchísimos archivos .csv, comas separadas por variables. Y pues como vemos acá, pues ahí el primero pertenece a 150 megas, 68 megas, hay de múltiples eh, pesos y almacenamientos y muchos. Y en unos, como en este caso el Fragmentation, hay muchísimos. Pero dado el caso del benigno, solamente habían 4. Entonces nos enfrentamos exactamente a eso. Hicimos una evolución muy iterativa de estos pasos del simple. Yo me devolví varias veces, no fue algo secuencial esos 5 pasos, sino eran cíclicos, siempre volvíamos. Eh, ¿Y por qué? Porque nos enfrentamos al dataset crudo, un dataset grande con casi 20 millones de filas, 19.519.000. Pero, como podemos ver, uno de los ataques casi daba 8 millones, perdón. Y el benigno no eran ni siquiera 400.000 filas. Entonces, como podemos ver, ni siquiera en el crudo, en el original, en el de base, es el 2% del benigno. Que pues para eh, los propósitos no era bueno trabajarlo así, porque teníamos mucha distribución de ataques como los que vemos acá. Hay 3 ataques que uno ocupa el 40, el 26 y el 12, y muy
muy poquitas, perdón, muy desbalanceado y la presencia de bastantes clases minoritarias. Entonces eso es un problema súper grande que teníamos del gran desbalanceo, es un desbalanceo crítico como lo pueden ver. Acá esta imagen quería ver que pues son, como lo descargamos, tenemos eh, 8 carpetas, la de los 7 ataques de familia por benigno, y en cada de ellos había un CSV. Bueno, esta es la distribución de clases. Como podemos ver, teníamos un benigno y también clases de 1300 muestras, el web base, el XSS. También tenemos 3000 muestras. Tenemos 4 de esas clases que son inferiores a 10.000 muestras. Porque ya, digamos, el spoofing ya hay 74.000, ya porcentualmente ya es algo, pero sí tenemos una distribución demasiado desbalanceada. Y nos enfrentábamos, pues, ellos aunque estaban en carpetas, no tenían nos enfrentábamos en el contenido de la columna label, daba se necesitaba, pues, etiquetado, que era supervisado. Entonces, dentro de esa lectura que hicimos, que fue la lógica que utilizamos en el código, fue leer dentro de cada carpeta. ¿Sí? Utilizamos ahí la librería iOS, capturábamos y con el nombre de esa carpeta le colocábamos con el nombre de la carpeta el perteneciente, y pues por eso creamos esta columna del tipo de ataque para, pues, que esté efectivamente etiquetado, para que sea un aprendizaje supervisado, pues porque se requería eso. Entonces, aunque el dataset estaba ya, estaba muy crudo. Otra de sus cosas es que el tipo de datos de esas columnas, de las 85 en su totalidad, eran totalmente string, era una totalmente cadena de caracteres, y pues teníamos que pasarlo a numéricos porque los algoritmos de Machine Learning solamente reciben pues números. Acá quería también mostrar que pues obviamente utilizamos Python, y sí me centré en el sistema operativo de Linux, específicamente en el Ubuntu 24.04, porque tuve problemas bueno, y en mi computador portátil no puede hacerlo en el Windows, y lo hice fue en una torre que tenía mucha más RAM, y pues aunque no tenía GPU, no importaba porque no hice uso de CUDAs, solamente utilicé CPUs y RAMs. Entonces nos enfrentamos a eso. Acá, como podemos ver, hicimos al menos 8 mejoras, que tomamos eh, otros 4 datasets de la misma. Afortunadamente hay bastante trabajo en el SIP, y ellos tienen muchos datasets, como pueden darse cuenta del IoT. Uno sí sobre vehículos y de todo, pero si tomamos pues el base, que fue el DIAP. Sí teníamos contemplado utilizar los 2023 porque queríamos hacer una de los datos no vistos, y pues que ellos vienen de pickup, que es de paquete capture, que es ese archivo, no tanto CSV, porque estas CSVs tenían otras columnas y no nuestras 84 originales. Esa fue la que tomamos. Y también tomamos del IoT industrial, sobre todo lo benigno. No nos interesaban las otras muestras, porque de hecho no utilizamos el pleno de la base, porque yo quité de esos 7 millones, dejé lo de lo máximo 1.600.000, porque no me interesaba tener mucho, y por eso en un momento, bueno, ahorita voy a explicar más o menos el número de filas. Y tomamos también el tabular, que eran datos, pues, esto es parecido a lo sintético, pero con más hecho. No quería tomar tanticecita, aunque estos tabulares, ese trabajo, el 2024 del SIP, que en este caso se llama el BCCCNR. Y también tomamos unos médicos, que era el SIP del IoT Medical, para tomar más. Volvemos a lo mismo, al benigno, y pues tomamos en total 5 datasets, 4 más un remix de otros años. En esta tabla se puede pues presenciar bien la cantidad de benignos que había. Entonces sí teníamos 19 y casi 20 millones de filas, pero ni siquiera casi 400.000. Y yo estoy re mal de tiempo. Y el 7, y acá fuimos subiendo a 400.000, 700.000, 800.000, 900.000.
Y ahí fue donde pues quise hacer y pasamos a 1.500.000 hasta llegamos a lo último que ya teníamos el 25% y ya con 3.300.000, casi 400.000 de las muestras o registros benignos. Pero voy a adelantarme bastante porque ya creo que pasé los 14 minutos. Este fue el último que nos quedamos. En total fueron 13.500.000. Entrenamos casi que con 11.500.000 y valíamos con 1.011.000 y testeamos, evaluamos con 1.000.000 también 100.000, 11.000, perdón. Acá ya vemos que ya el benigno ya pasa a ser el 26.6% y como vemos acá en este gráfico de barras, pues ya es algo, aunque volvemos a tener pues estas de web, que lo máximo que pudimos, o nos quedaron dos clases por debajo de 100.000, tanto el SQL Injection con 50.000 como el, el One Attack, el ataque de carga con 12.000 filas o registros. Bueno, hasta este momento de la lógica que yo estaba utilizando Bash porque cargamos más de casi 170 archivos .csv en esas jerarquía de las 8 carpetas que le mostré. Ahí también guardábamos con formato Parquet y pues ahí también utilizábamos algo de Raud para hacer eso, pero después a la final sí pude bajar de ese Pandas. ¿Por qué? Porque pues ahorita lo voy a explicar bien cuando hicimos, porque acá teníamos, como se pueden dar cuenta, cuando lo tenemos stream, el peso del dataset era en 14.3 gigas de RAM en esas 13 millones, entonces necesitábamos, acá cuando ya hicimos la conversión mm, de 58 de float 32 o de 2 de entero 6 o de entero 32 o entero binario de 8 que son 9 en esa total de esas 75 columnas, restando unas que eran fijas bueno, ahorita lo voy a explicar bien, ya tenemos 3.5. Entonces, porque pues este es el primer procesamiento que hacemos, la limpieza de datos y la primera es la conversión de tipos numéricos. Entonces, la primera fase lo pasamos todos a Float 64 y para mejorar esa RAM, para poder trabajar pandas, que era lo que siempre han manejado, y que es lo que más fácil y sobre todo para el análisis post-entreno, eh, si mejoramos pues al menor tipo de tamaño de consumo de memoria RAM. Dentro de ese procesamiento, la segunda etapa también teníamos unos valores nulos que correspondían a dos variables, al flow by seconds, el flow packets, con 83.000. Qué pena, ya que yo creo que ya llevo 20 minutos, voy a adelantarme bastante. Acá la reducción de la dimensionalidad, el extractive features, porque pues no podemos pasarle las 83 columnas a los modelos, necesitamos quitar redundancias y multicolonialidades y datos, columnas que no aportan y pues repito que sean redundantes. Acá quitamos unas de valores constantes que pues utilizamos em, su variancia cero y también quitamos estas estas cuatro columnas que son identificadores de flujo y no aportan ningún contenido predictivo, ¿sí? Y se eliminan por anonimización pues, porque también esa es una información sensible que tiene que ver con la información de identificación personal o PPI. Y para terminar ese análisis del segundo, por acá me faltó mencionar que finalizábamos pues el sampling. El sampling finaliza acá. Y el análisis, pues, todo vamos a utilizar la librería de Skitlearning. Y pues dentro de ellas utilizamos el Train Test Split para dividir en los tres, como he mencionado, 85, 7.5, 7.5, para el total de menos de los 13.500, porque como eliminamos las 85 quedamos al fin con 13.481.000.
Bueno, nuestro segundo resultado, que es la comparación de más de 21 algoritmos que pertenecen al objetivo específico número 2. Acá vemos pues una tabla comparativa muy grande, es bastante chévere. En estas gráficas donde estoy mostrando es el tiempo de entrenamiento que se gastaron nada más y nada menos que 89.000 segundos para el log, que corresponden a 24.74 horas de entreno, y 10.000 segundos que corresponden a casi 3 horas de esos modelos lineales, y aunque gastaron tanto tiempo, dio resultados muy paupérrimos. El mejor fue, pues, en este caso, de estos 15 que están acá, este, este MLP, la multicapa de Perceptron, y aún así estábamos con accuracies, no llegábamos a nada. De hecho, macros fue difícil, aunque tuvimos después a la postre buenos resultados, no, los primeros fueron bastante. Acá tenemos, pues, de otros, me faltó el del Boston, el del CAT. Bueno, aunque ahorita lo muestro en el último. Faltó esta, qué pena ahí. Ya era la que me faltaba, sino que todo eso lo tengo es en disco duro de eso y no tengo tanto, si tengo el teclado acá habilitado, entonces lo quité, qué pena. Pero sí lo que podemos decir es que los tipos lineales y de perceptrón no fueron buenos, ni los probabilísticos tipo teorema de Bayes, inadecuados por independencia, ni los modelos de distancia, que para el caso fueron los Medicetron, también macros del apenas 31%. Las redes neuronales que fije que el que pues, eran prometedoras pero ya muy limitadas, el MLP, Multilayer Perceptron. Los de árboles de decisión estuvieron pues, limitados, tenían harta varianza, pues a ver, por lo menos a ellos llegamos al 55%, pero si queríamos ir pues no a un solo Decision Tree o Extremely Tree, que es uno solo, sino ya a los métodos robustos del ensamble, del ensamblado. Y fuimos más allá de Skip Learning y utilizamos clasificadores multiclase de otras librerías como la genial XGBoost de MLC, que es también distribuido libre. Como vemos acá también es OpenShore distribuido libre. Tenemos CatBoost, que es de Yandels, y la de Microsoft, que es la IGMB. Todos estos son el concepto de busting. Acá tenemos pues una gráfica de Skip Learning. Utilizamos el AdaBoost Classifier, el Static Classifier. Utilizamos el Gradiente Boost Classifier y también me ha perdido que dio muy buenos resultados, el Instant Gradient Boost Classifier. Acá quería pues como algo, un poquito de teoría, que es que dentro del ensamblaje hay dos métodos, que es el bumping y el busting. El banding utiliza, por ejemplo, el random forest y pues utiliza como si fuera un bucket. Es decir, que utilizamos los modelos, eh, es el promedio lo que acá se utiliza una lógica de paralelismo. Entonces, saco n modelos según los n estimadores o la n profundidad de esos bosques, los n estimators. Y el modelo a la final es el promedio de cada uno de los modelos. Mientras el boosting sigue otra complejidad, una lógica secuencial, en donde cada modelo va mejorando el anterior. Y a la final, la decisión es la suma de sus modelos, no el promedio. Entonces, ese es de paralelismo y serialización o secuencialismo. Pues acá también un poco más. Pasamos pues a las otras dos tareas que quisimos hacerlos. Hicimos también otra tarea ya por familias, entonces ya no pasamos de 16 clases en total, sino a 8 clases en total. Las 7 ataques más el bending. Se utilizaron estas mapping de clave valor. Y también se utilizó pues el binario, que aunque pues el título es multiclase, pues también pues quería también ver a nivel binario y pues es un plus de más, es un poco ir más allá, pero si no sirven porque pues teniendo ya las variables predictoras podemos colocarle cualquier y y pues a la final pues quisimos profundizar, ir más allá. Y acá tenemos pues las otras tareas.
Estos corresponden a los 5 algoritmos que hicimos para la clasificación de familias, que pues también tenemos bastantes tiempos de entrenamientos, pero pues ellos tampoco tan pasados, superior a la hora, 4.500 segundos, 2.800 segundos menos de la hora, este cercano a la hora, 3.100 segundos, 2.300 segundos, y el XGB que sí se demoró eh, cercano a las 3 horas, casi los 10.000 segundos. Pues vemos las diferentes métricas y este tiempo es muy importante y es bastante importante porque es la predicción. Como podemos ver acá desde esta misma columna, el XGB va a tener un problema muy grande. Fue el mejor, de hecho, pero es muy lento prediciendo. Se demora 41 segundos. Para el caso serían más de 10 minutos, pero en un millón, que es harto. Pero si lo comparamos con otro, pues 401 segundos, en cambio los demás se demoraron 16 segundos, o para el caso que vamos a tomar, se demoró 10 segundos. El XGB también, pues, no tan lento como el Live, pero pues también 62 segundos, ya un minuto es bastante. Entonces acá podemos ver la diferencia de su predicción. Tenemos muy buenas métricas, pero su tiempo de 400 segundos no nos sirve. Ahí tendríamos que utilizar el de 10 segundos, así sean unas métricas inferiores, pero necesitamos rapidez, porque en eso se basan los IDS y la clasificación debe ser cercana al tiempo real. Si acá vivimos son 10 segundos en un millón de registros. No son para nada milisegundos porque sería 10 por 10 a la menos 6. Bueno, em, acá tenemos otros 8 binarios. Hicimos en realidad, acá están los primeros 4 y después otros 4. Acá ya digamos que acá sí utilizamos el binario porque ya pasó a 26 segundos. Acá sí no se ve tanto que la complejidad al ser binario baja bastante y podemos equiparar que de 26 segundos y si lo estoy utilizando los otros 9 y 6, sí se puede hacer. Entonces acá, porque sí cambia bastante. En este sí fue el caso, pues ahí me adelanté un poco. Los resultados 3 que es pues todo lo perteneciente a, a la validación, y el objetivo número 3 hicimos pues la validación cruzada. Utilizamos el random shares, utilizamos este tipo y pues a la final obtuvimos estos mejores hiperparámetros, que es balance subsample con mass of the square, sin profundidad, no definido, sino es variable, ya él lo hace, ahorita vamos a ver unas gráficas, el mínimo de los LEF 10, los split en 30, los estimadores nos dio que 378 árboles, con un bootstrap positivo. En hacer solamente esto fueron 24.57 horas, 88.000 segundos para obtener esta gráfica y eso. Como pueden ver, el proyecto tiene bastante complejidad, por lo que quisimos pues ahondar con un entrenamiento de 11.459.000 filas. Dentro de este learning también podemos ver lo magnífico que es la interpretabilidad de los modelos, ya que son pues árboles de decisiones. Como podemos ver, siguen siendo un decision tree de muchos. Para el caso de los mejores F1 fue el árbol 74 de dichos, bueno, en Random Forest sí fueron 300. Y acá vemos como con una variable como flow out menor o igual a un valor establecido con un Gini, con unos podemos pasar de que si es true ataque o falso si es benigno. Podemos ver cómo se siguen esos árboles. Estos árboles son infinitos, acá siguen más, sino que pues para cuestión de visualización quería pues ver las primeras ramas y de ese árbol para el caso Random Forest. Los árboles cambian para los casos del live, son también parecidos, pero como pueden ver el árbol es totalmente diferente y lleva otra complejidad. Qué pena que quería ampliar esto, pero pues pasé unas imágenes así para poder a tenerlo en cuenta para mejorar esto en la sustentación, como tal de los jurados, para que sí se vean, como esto del XGB, que también son bastante complejos.
pueden darse cuenta. Pues es como un bosquejo para hacerse idea cómo piensa por dentro pues, de cada algoritmo y esa interpretabilidad. Dentro del learning también tenemos por la importancia de características que cambian. A mí me llevé gratas sorpresas al saber, por ejemplo, que el mismo algoritmo con otros hiperparámetros ya también hace que cambie eh, dichos, pues ya casi es el mismo destination port, pero por ejemplo, si podemos ver el puerto de fuente, el source port, acá es el quinto, mientras acá viene siendo el uno 2 3 4 5 6 7 8 el noveno, entonces cambian. Y para otros algoritmos, pues aún más. Ahí sí tenemos que el primero para acá es tanto el puerto destino como el puerto fuente como el puerto destino. Y vemos pues esa importancia de esas 40, pues quise sacar esos diferentes 20 para poder interpretar y realmente ver con cuáles de esos atributos de tráfico de red que me modulan el flujo de red, el flow, eh, son importantes para esa predicción, esas variables predictoras. Pues acá vemos también tanto para el binario como para las de la familia, para las 8 clases. Dentro de ese learning también tenemos las curvas de aprendizaje. Ya llevo media hora, muchachos, qué pena, ya voy a cortar porque no quería hacerlo más, pero dado los 15 minutos y mi extensión, voy a terminar pues con esta. Eh, Como pueden ver, el F1 macro el mejor que nos dio fue el XGB, pero pues lo tomamos como, aquí el que tomamos en realidad fue tanto el Catbots Classifier 2 como el Random Forest, que pertenecen a estos, en el caso sería uno 2 3 4 5 el 5 y el 6 uno 2 3 4 el 5 y el 6. Aunque el de la derecha, el XGBA mejor, que es donde estoy acá, nos quedamos fue con estos dos del centro, con estos que estoy acá señalando. Porque también nos dan bajo FN macro y nos dan buen recall, que serían estos uno 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, 2 4 sí, el 5 y el 6 4 5 y 6 estos dos. ¿Por qué no tomemos otros? Porque tienen problemas el Light y el XGB de, del tiempo de predicción. No es compatible con nosotros. Y aunque mejore el Random Forest también, como pueden ver, el subbalanceado lo puede mejorar. Pues en esta máquina gráfica no se muestra tan bien. Acá sí se ve bien. Aunque si es por datos, si es por métricas, el mejor sería el XGB y el Light. Pero ellos tienen un problema de tiempo de predicción. El XGB no tanto, que sería acá el verde, ¿sí? El azul corresponde al light, es el que más. El Is Gradiente Boston también nos dio buenos resultados, pero también tiene, ¿cuántos segundos? Eran 70 segundos si no estoy mal. Entonces, como podemos ver, aunque nos dan las mejores métricas, acá es el rosado, que es y el azul, y después podría ser los mismos colores para que. Y el naranja, serían estos tres, no fueron los elegidos. Me quedé con estos dos. Me quedé con estos dos. Acá estos también dieron mucho, pero tienen otro problema. ¿Y cuál es ese problema? Que pesan mucho. Pesan entre 9. No son lentos, son rápidos, pero ahora son muy pesados. El Random Forest, que fue el que tomé, por lo menos tiene menos de 2.8 gigas, pero los otros superan las 9 gigas. Digamos que por peso podría ser un limitante. Y lo más chistoso es que el XGB, que son lentos, pesan entre 218 megas y 439 megas. Y el catboosting que tiene, me pareció genial ese algoritmo, porque aunque pesa 60 megas, sí, estoy obteniendo resultados geniales, menores a random. Bueno, en esta gráfica, este trío se interpreta, perdón, en el eje X tenemos la tasa de falsos negativos
Es decir, entre más abajo, por ejemplo aquí sería, acá todos son menores al 15%, y por ejemplo la voz tiene demasiada tasa de falsos negativos porque tiene al 45%. El estrati también está súper mal. Y en el eje Y tenemos el F1 macro, que es entre más arriba mejor. Entonces, digamos, idealmente el que se situara acá donde estoy, que sería en la esquina superior izquierda, sería el mejor de todos en ese cuadrante, ¿sí? En este Entonces, no tomamos ni el XGB, ni el LAI, ni el random, ni el disagrediente por sus problemas. El XGB, el LAI y el disagrediente por tiempos de predicción que son lentos. Y el Random Forest son rápidos, pero son pesados, llamémoslo así, utilizan mucho almacenamiento. Entonces, lo mejor el rango sería entre el Random Forest, que también es algo pesado, 2.3 gigas, y el Cat Forest, que pues aunque tenemos menos, también lo hace en menor tiempo y la capacidad es genial. Este sí lo entrené ahorita hace muy poquito, hace 3 días, el 23. Y como pueden ver ahí hay algoritmos o Random Forest lo tengo entrenado del 4 de mayo y pues como pueden darse cuenta ahí las diferentes fechas. El AOS lo tengo desde el 1 de mayo. Y bueno, acá podemos ver la matriz de confusión que están normalizadas de los 16 clases. Como podemos ver, el XGB, aunque tiene buenas métricas, él tiene un defecto y es que clasifica a muchos, los predice como benigno, pero en realidad pues no lo son, son ataques. Eso serían lo que no podemos tener, que son falsos negativos. Y por ejemplo aquí podemos ver, bueno, esta sombra se replica acá. Acá también podemos ver de que él predice a veces unas ciertas clases minoritarias como Recon, pero en realidad eran benignos. Pues esos son falsos positivos que pues sí crearía la alarma, pero no serían tan problemáticos como los falsos negativos de este caso. Eh, bueno, pues por ejemplo, bueno, en otra gráfica podemos compararlo acá. Que porque el XGB, mira donde nos ponemos el XGB. El XGB da buenas gráficas, pero él tiene un mal recall. Y también las tasas de los FNR, de los falsos negativos, no me gustan. Mientras la menor tasa de los falsos negativos pues corresponde a ese like con 1.27. Para los que nosotros cogimos, llegamos fue al 14%. De la tasa de falsos positivos no llegan sino al 7% sería esto. No, perdón. Al 0.7 sería esto. Y pues vemos las excelentes métricas. Acá las gráficas de la curva ROC con el AUC, el área bajo la curva, como podemos ver, nos dio casi perfecto. Muy cercano a 1. Hubo unas clases específicas que sí nos dio perfectas, que eran pues las clases mayoritarias. Acá los elegidos, tanto el Random Forest como el Catbots Classification 02. Acá tenemos otra interpretación también, que pues es para los Random Forest nomás. Es donde vemos el número de nodos y la profundidad. Acá es cuando le vemos el depth de específico y cuando no se le pone ese no. Entonces vemos pues el cambio chévere en esos hiperparámetros, verlo pues cómo cambian gráficamente. Eh, También tenemos la distribución de confianza. En el A2 era casi como un histograma. Acá pues vemos que la mayoría del 100% está seguro para el millón de muestras para las 700.000 y pues como se ve este random forest este es el catboss, el random forest y de pronto como pueden ver acá como el 99 casi como 100.000. Este lo baja bastante, es bastante confiable el cap. Y para las otras tareas de clasificación, como pues la clasificación de ocho clases por familia de ataque, ahí los 5 que hicimos, que pues sí elegimos el verde, perdón, el rojo, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque los otros eran pesados. Los otros pesaban 6 gigas. Vemos que también pesan menos, por lo que la clasificación es pues menor. Entonces de acá sí cogemos el rojo en este gráfico de trace-off que se utilizan los IDS y VFs, pues ya lo he explicado ahí.
Ya la matriz de confusión, aquí sí no lo normalicé, sino ya puse pues los números para verlos. Esos fueron pues los mejores. Como podemos ver acá también pues nos está clasificando 11.000 muestras y 14.000 muestras como si fueran ataques, pero en realidad son benignos. Y eh, también pues nos está generando 300, 600, 120, 48, casi 1000, ya casi superior a un 1000, que los predijo como benigno, pero en realidad eran ciertos ataques. Así es como se interpreta esa matriz de confusión. Y ya, definitivamente ahí pues sería para los otros, pero no. Uy, llevo 45 minutos, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Me eché media hora de más. Perdón, no era mi intención, sino la complejidad del trabajo. Era imposible resumir y comprimir en todo. Muchísimas gracias para todos, estamos muy bien. Ah, quería de pronto mostrar lo último, que es la... Pues esto también lo compartí en el foro, de que está de vida y no pasé el 15%, sino que llegué pues al 10 acá con mi tutor Luis Fernando Carrascal. Muchísimas gracias por la atención prestada y qué pena pasarme ahí a 45 minutos.